Imagina una noche fría y silenciosa. Las estrellas iluminan un cielo despejado, cada una brillando como un diamante en el manto oscuro del universo. Pero entre todas ellas, una brilla más fuerte. Una luz diferente, misteriosa, como si el cielo quisiera anunciar algo grande, algo que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Ahora piensa en esto: el creador del cosmos, aquel que colgó esas mismas estrellas en su lugar, ha decidido entrar en su propia creación. Pero no lo hace como un rey poderoso que reclama tronos, ni como un general imponente que marcha al frente de un ejército. No, lo hace de una manera inesperada. Una manera que nadie imaginó. Una mujer joven, apenas una adolescente, viaja con su esposo hacia una pequeña ciudad llamada Belén. Ellos no son ricos, no son influyentes, y sin embargo, llevan dentro de sí el tesoro más grande que el mundo jamás haya conocido. La promesa que los profetas habían proclamado durante siglos estaba a punto de cumplirse, pero no en un palacio, no bajo el esplendor de lámparas doradas, ni ante el aplauso de multitudes. En cambio, su destino es un establo, un lugar donde animales se refugian del frío de la noche. Y en ese lugar, entre el olor a heno y el sonido de los animales, ocurre lo impensable: el Hijo de Dios nace. Es colocado en un pesebre, un simple comedero de madera, destinado a alimentar a ovejas y bueyes. Pero detente un momento y reflexiona. ¿Por qué? ¿Por qué un pesebre? ¿Por qué no un lugar más digno? ¿Por qué el Rey de Reyes no tuvo el nacimiento que merecía? ¿Qué significa esta elección tan humilde, tan desconcertante? Muchos conocemos esta escena como parte del relato navideño, una postal bonita para recordar cada diciembre. Pero te pregunto, ¿realmente entiendes el mensaje que esta humilde cuna nos está diciendo? Hay un significado oculto en este simple acto que revela el corazón de Dios y su plan para toda la humanidad. Hoy, quiero invitarte a profundizar en esta historia, a mirar más allá del pesebre y descubrir por qué esta humilde cuna no fue una casualidad, sino una declaración poderosa del cielo. ¿Estás listo para desentrañar el misterio del nacimiento de Jesús y su significado para nosotros hoy? El pesebre no es solo un detalle más de la Navidad, es un mensaje eterno, una puerta hacia el corazón de Dios. Y lo que vamos a explorar hoy podría cambiar tu manera de ver esta historia para siempre. Para entender completamente el nacimiento de Jesús, debemos viajar en el tiempo y sumergirnos en la realidad del primer siglo. Era una época dura, llena de tensiones políticas, económicas y espirituales. Judea, la tierra prometida al pueblo de Israel, no era una nación libre. Estaba bajo el dominio del poderoso Imperio Romano, una maquinaria política y militar que imponía su autoridad a través de la fuerza, los impuestos y el control absoluto. La vida de los judíos en ese tiempo era complicada. El censo, que obligó a José y María a viajar a Belén, no era un simple trámite burocrático. Era una herramienta de control romano para asegurarse de que cada individuo estuviera registrado, para recaudar impuestos de manera eficiente. Pero para un pueblo que esperaba un Mesías libertador, un censo impuesto por un imperio extranjero no era solo una molestia, era un recordatorio doloroso de su sometimiento. Ahora, enfoquémonos en Belén, esa pequeña aldea que parecía insignificante en el mapa de Judea. Belén no era una ciudad importante ni próspera. Era un lugar humilde, conocido más que nada como el lugar de nacimiento del rey David, el pastor que se convirtió en monarca. Y aquí está la primera conexión importante. El Mesías debía nacer en Belén, no por casualidad, sino para cumplir las antiguas profecías. El profeta Miqueas lo dijo claramente: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad». ¿Qué significaba esto? Significaba que Dios eligió un lugar pequeño, humilde, casi olvidado por el mundo, para que naciera el Salvador. Esto ya nos dice algo sobre el carácter de Dios. Él no elige lo grandioso a los ojos humanos, sino lo sencillo, lo que parece débil o insignificante. Cuando José y María llegaron a Belén, probablemente después de días de viaje agotador, encontraron una ciudad abarrotada.
El censo había reunido a personas de todas partes, y las posadas, que en esa época eran más bien pequeñas habitaciones dentro de las casas, estaban todas ocupadas. En esta cultura, la hospitalidad era importante, pero incluso con las mejores intenciones, no había espacio para ellos. ¿Y dónde terminaron? En un establo. Ahora bien, aquí hay algo que debemos aclarar. El establo de esa época no era un granero separado como lo imaginamos hoy. Muchas casas en Judea tenían un área dentro de la estructura principal destinada a los animales. Era un espacio sencillo, pero cubierto, donde los animales estaban protegidos del clima. Y en ese rincón, entre paja y madera, se encontraba el pesebre, un simple comedero para alimentar a los animales. Pausa un momento y piensa en esto. El Dios del universo, el Rey de Reyes, no tuvo un lugar mejor para nacer que este. Ninguna cuna adornada, ninguna habitación privada, solo un pesebre rodeado de animales. Pero el contexto no termina ahí. Piensa en los primeros testigos de este evento. No fueron los líderes religiosos, ni los poderosos de Roma, ni los habitantes más distinguidos de Belén. Fueron pastores. Sí, pastores. En esa época, ser pastor no era una ocupación honorable. Los pastores eran vistos como sucios, incultos y en muchos casos, indignos de confianza. Sin embargo, fueron ellos los primeros en escuchar la noticia del nacimiento del Salvador. ¿Por qué? Porque Dios estaba marcando una declaración. El reino que Jesús venía a inaugurar no era para los poderosos ni para los que se creían justos por su cuenta. Era para los humildes, los marginados, aquellos que no tenían lugar en el sistema del mundo. Y aquí hay otro detalle cultural significativo. El pesebre no solo era un símbolo de humildad, sino también de provisión. En Belén, conocida como la Casa del Pan, el Salvador es colocado en un lugar donde se alimentaba a los animales, un símbolo profético de que él mismo sería el pan de vida, el alimento espiritual para todos los que vinieran a él. Cuando piensas en todo esto, el pesebre deja de ser un simple objeto en la historia y se convierte en un símbolo profundamente teológico. Dios no eligió este lugar por casualidad. Fue un mensaje deliberado para mostrar cómo su plan desafía nuestras expectativas humanas. En un mundo que valoraba el poder, la riqueza y el estatus, Dios eligió lo humilde, lo pequeño y lo insignificante para manifestar su gloria. Y esto es solo el comienzo. La elección de Belén y de un pesebre como lugar de nacimiento nos lleva a reflexionar. ¿Cómo está Dios usando lo pequeño y lo humilde en nuestras vidas hoy? ¿Estamos dispuestos a ver su gloria en los lugares más inesperados? En el primer segmento, vimos cómo el nacimiento de Jesús en Belén y en un pesebre, rodeado de humildad, no fue una coincidencia ni una circunstancia desafortunada. Fue una elección deliberada, cargada de significado. Pero este acto, en apariencia tan simple, es solo el principio de algo mucho más profundo, un mensaje de humildad que se desplegaría a lo largo de toda la vida de Jesús. Y es este tema de la humildad el que se convierte en el eje central del plan de Dios para la humanidad. Desde los primeros momentos de su vida, Jesús comenzó a desmentir todas las expectativas humanas sobre el poder y la grandeza. El Mesías que todos esperaban, el que debía liberar al pueblo de Israel de la opresión romana, no llegó como un líder militar ni como un rey rodeado de ejércitos. En lugar de un palacio, nació en un establo. En lugar de una corona de oro, fue colocado en un pesebre. Desde el principio, la humildad fue su primer mensaje. Este contraste con las expectativas humanas es crucial. En una cultura dominada por el deseo de poder, estatus y reconocimiento, Jesús vino a enseñar una lección radical. La humildad no es una debilidad, como muchos podrían pensar. Al contrario, es la fuerza verdadera que puede transformar el corazón humano. Dios eligió, desde el principio, enviar a su Hijo a través de un proceso que reflejaba la pobreza y la sencillez, pero también la grandeza de su amor y su propósito. La humildad no es solo un atributo de carácter, es la llave que abre el acceso a su reino. La humildad de Jesús, sin embargo, no terminó con su nacimiento. A lo largo de su vida, él constantemente rechazó las expectativas humanas sobre lo que significaba ser un líder.
En una cultura que valoraba el honor, la riqueza y la fama, Jesús enseñó que el verdadero camino hacia la grandeza no pasaba por el poder o el control, sino por el servicio. En el Evangelio de Mateo, encontramos un pasaje en el que Jesús dice: «El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor». Mateo 20:26. Estas palabras, tan simples y directas, representan un giro completo en la forma en que los humanos entienden la grandeza. Mientras el mundo busca dominar a los demás, Dios nos invita a servir. Jesús, al igual que en su nacimiento humilde, vivió con un propósito: mostrar que la grandeza del reino de Dios no se mide por la posición o el poder, sino por la humildad, el sacrificio y el amor. Es importante preguntarnos, ¿por qué esta lección de humildad es tan central? ¿Por qué Dios eligió este camino para su Hijo, el Salvador del mundo? La respuesta está en la naturaleza misma de Dios. Él es un Dios que no se coloca por encima de nosotros, sino que se pone a nuestro nivel. No viene a reprimirnos, sino a levantarnos. Dios se hizo humano para mostrarnos cómo vivir en verdadera armonía con Él y con los demás. En su vida, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, vemos que la humildad no es solo un acto de servicio, sino una expresión del amor divino, un amor que se entrega sin pedir nada a cambio. La humildad de Jesús no se limitó a su nacimiento o a sus enseñanzas. A medida que avanzaba en su vida pública, Jesús eligió rodearse de personas que el mundo despreciaba: pescadores, recaudadores de impuestos, personas marginadas y despreciadas por la sociedad. Estos fueron los discípulos a quienes eligió para enseñarles el camino del reino de Dios. En su humanidad, Él mostró que el amor de Dios no es exclusivo ni elitista. Es un amor inclusivo, que busca alcanzar a todos, especialmente a aquellos que se sienten rechazados o insignificantes. En los Evangelios, vemos cómo Jesús se acercaba a los leprosos, a las mujeres, a los pobres y a los pecadores. Él no veía a las personas según su estatus social, su riqueza o su posición. Jesús veía el corazón humano, veía su sufrimiento, y Él respondía con compasión. De esta manera, Jesús dejó claro que la verdadera humildad no solo implica vivir con sencillez, sino también tratar a los demás con dignidad y respeto, independientemente de su estatus o circunstancias. Ahora bien, esta humildad no se limitó a un comportamiento exterior o a una actitud de servicio. Jesús enseñó que la humildad tiene un impacto profundo en el corazón humano. Al entregarnos en humildad, nos alejamos del egoísmo, del orgullo y de la vanidad. Jesús, a través de su vida, nos mostró que la verdadera fuerza se encuentra en la capacidad de vaciarse de uno mismo para llenar el corazón con el amor divino. La humildad, entonces, no es una carencia, sino una expresión de plenitud. En Filipenses 2, el apóstol Pablo describe de manera poderosa la humildad de Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 6-7. Este pasaje nos recuerda que Jesús, siendo Dios, no consideró su posición divina como algo que debía retener. Él se vació de sí mismo para convertirse en un siervo, tomando la forma humana. Este acto de humildad no fue un sacrificio menor, sino el acto de amor más grande que jamás se haya hecho. Al nacer en un pesebre, Jesús no solo mostró su humildad, sino que demostró que su reino no es de este mundo. En la vida de Jesús, la humildad es la puerta por la cual entramos al reino de Dios. Si deseamos seguir a Jesús, debemos seguir su ejemplo, vivir con humildad, servir a los demás y, lo más importante, vaciarnos de nosotros mismos para que Él pueda llenarnos de su amor y gracia. En la cruz, Jesús culminó su obra de humildad. No solo se entregó para salvarnos, sino que lo hizo de la manera más humillante posible, siendo despojado, rechazado y crucificado. Pero incluso en su muerte, la humildad de Jesús se reveló como la fuerza más poderosa del universo. A través de su sacrificio, Él abrió el camino para que todos, sin importar su condición o su historia, pudieran ser reconciliados con Dios. Por eso, al mirar el pesebre y al recordar la humildad de Jesús, recordamos que este es el camino que Él nos ofrece. Un camino que no va hacia el poder, la fama o el reconocimiento,
sino hacia el servicio, el sacrificio y el amor incondicional. Y ese es el verdadero plan de Dios para la humanidad, un plan que desafía nuestra comprensión del éxito, un plan que empieza con humildad, pero que transforma todo lo que toca. Ya hemos explorado la humildad del nacimiento de Jesús, como esa sencilla escena en el pesebre revela un mensaje radicalmente diferente al que el mundo esperaba. Pero hay algo más profundo en este humilde pesebre, algo que conecta los hilos del Antiguo Testamento con el Nuevo, algo que los profetas y los sabios de Israel ya habían anticipado. El pesebre no es solo el lugar donde nació el Salvador, es un símbolo profético, una señal de lo que estaba por venir, una clave para entender el plan divino que se desplegaría en la historia. El pesebre, un simple recipiente donde se alimentaban los animales, no parece el lugar más adecuado para el nacimiento del Rey de Reyes, ¿verdad? Sin embargo, en su sencillez, este lugar es un profundo símbolo de lo que Jesús representaría para la humanidad. Al considerar el pesebre, no solo vemos humildad, sino que también se nos revela la obra profética que estaba por cumplirse en él. Para entender esto, debemos retroceder en las Escrituras, al antiguo Israel, y recordar las profecías que anunciaban la venida del Mesías. Durante siglos, los profetas hablaron de un Salvador que liberaría a su pueblo, pero no lo haría como un líder político, militar o un rey terrenal. La profecía de Isaías 53, que describía al siervo sufriente, es un claro ejemplo de cómo las Escrituras anunciaban un Mesías diferente a lo que la gente esperaba. Un Salvador que, en lugar de venir en gloria, vendría en humildad, cargado de sufrimiento, rechazado y despreciado. Este pesebre es un recordatorio de ese Mesías, que en su más pura esencia no busca el aplauso del mundo, sino la redención de los corazones perdidos. En el libro de Miqueas, el profeta también nos da una pista crucial. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. La profecía establece que el Mesías nacería en Belén, un pequeño pueblo, aparentemente insignificante. Este es el lugar donde la historia de la salvación comenzaría. Pero no solo esto, el hecho de que Jesús naciera en un pesebre, lejos de las comodidades de un hogar, nos remite a la figura del pastor, una figura clave en las Escrituras que preparaba el camino para el Mesías. El Salmo 23, que habla del Señor como nuestro pastor, es solo uno de los muchos pasajes que conectan la imagen de Jesús con la de un pastor humilde que cuida de sus ovejas. Ahora, si pensamos en la naturaleza misma del pesebre, veremos que también refleja el propósito y la misión de Jesús en este mundo. Un pesebre es un lugar donde los animales comen y se alimentan. En su pobreza y simplicidad, Jesús vino como el pan de vida. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo lo diría: «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre». Juan 6:35. El pesebre, entonces, es una imagen profética de cómo Jesús sería el sustento para aquellos que tienen hambre, no solo de pan, sino de justicia, de salvación, de amor divino. Este humilde lugar de nacimiento, aparentemente insignificante, revela la magnitud del sacrificio y la misión de Jesús. Él vino para ser alimento espiritual para todos aquellos que lo necesitan. Pero el pesebre también tiene un vínculo con otro símbolo muy importante en las Escrituras: el sacrificio. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios de animales para expiar sus pecados. Sin embargo, estos sacrificios eran solo sombras de lo que estaba por venir. En el nacimiento de Jesús en un pesebre, vemos una anticipación de su sacrificio en la cruz. Este niño, colocado en un pesebre, sería finalmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De nuevo, en la sencillez de un pesebre, se nos revela la grandeza de su sacrificio. De manera profética, el pesebre también es un recordatorio de la misión de Jesús de alcanzar a los humildes, los pobres y los desechados. En su ministerio, Jesús constantemente subrayó que Él vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. A los ojos del mundo, un pesebre es un lugar de desecho, un lugar que no se considera digno de honor. Pero Jesús, al nacer allí, mostró que Él vino por aquellos a quienes el mundo desprecia, los marginados, los rechazados. Él se identificó con los más humildes,
mostrando que el reino de Dios no es para los que se consideran grandes, sino para aquellos que se acercan con humildad. Es interesante también notar que, según los relatos de los evangelios, los primeros en llegar a ver al niño Jesús fueron los pastores. Los pastores, en ese tiempo, eran considerados personas de baja categoría, marginadas socialmente. Los ángeles, en lugar de anunciar el nacimiento a los grandes sacerdotes o a la nobleza, se aparecieron a estos humildes trabajadores. De este modo, Jesús, al ser colocado en un pesebre, se identifica con los que no tienen nada, con los que son despojados de honor, de riqueza y de estatus. Y, sin embargo, no fueron los grandes de la tierra los que reconocieron al Salvador. Fueron los simples, los humildes, los pobres de espíritu los que se acercaron y adoraron al niño. Esto se alinea con lo que Jesús enseñaría más tarde en su ministerio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El pesebre, por tanto, no solo es un lugar de humildad, sino también un recordatorio de que el acceso al reino de Dios está abierto para todos, especialmente para aquellos que se acercan a Él con un corazón humilde y dispuesto. En la tradición judía, el pesebre también es una figura de esperanza. El pueblo de Israel vivía bajo la opresión, esperando un Mesías que los liberara. El pesebre, en su aparente pobreza, se convirtió en un símbolo de la esperanza viva de Israel. En ese lugar humilde, la esperanza del pueblo de Dios se hizo realidad. El Salvador había llegado, no en un caballo blanco, sino en un pesebre. Y así, este pequeño lugar se convirtió en el escenario del mayor acontecimiento en la historia humana, la encarnación de Dios en la tierra. El pesebre, entonces, es mucho más que un simple lugar de nacimiento. Es un símbolo profético que nos habla de la misión y el propósito de Jesús en este mundo. Nos recuerda que el reino de Dios es para los humildes, los marginados, los que se acercan con un corazón sencillo. También nos señala el sacrificio de Cristo, el pan de vida, que vino para alimentar a aquellos que tienen hambre de justicia y salvación. Y, sobre todo, el pesebre es un recordatorio de la esperanza que no depende de lo que vemos con nuestros ojos, sino de la fidelidad de Dios, que siempre cumple sus promesas, sin importar lo que el mundo piense o vea. Ahora que hemos explorado el contexto teológico del pesebre, hemos visto cómo este humilde lugar de nacimiento se convierte en un símbolo profético que conecta las Escrituras y nos muestra el plan divino en acción. Pero no podemos quedarnos solo en la teoría. El verdadero poder de este mensaje radica en cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos, nosotros, hoy, vivir a la luz del significado del pesebre? ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de este sencillo lugar, donde el Rey de Reyes nació, para transformar nuestra forma de vivir? Comencemos con la lección de humildad. El pesebre, como hemos visto, no es solo un lugar físico, sino un mensaje claro de que el reino de Dios es para aquellos que no se aferran al orgullo, al poder o a las riquezas. Jesús vino para identificarse con los humildes, con los que no tienen nada que ofrecer más que su fe. En una sociedad que continuamente nos empuja hacia el consumismo, el prestigio y la búsqueda constante de validación externa, el pesebre nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿dónde estamos buscando nuestro valor? Es fácil dejarnos atrapar por las apariencias, por la necesidad de tener más, ser más y mostrar más. Pero el pesebre nos desafía a vivir de manera diferente. Nos invita a adoptar una humildad que no busca el aplauso del mundo, sino la aprobación de Dios. Vivir con humildad significa reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es un regalo de Dios. Significa también poner a otros antes que a nosotros mismos, no buscando la gloria, sino sirviendo lo oculto, sin esperar reconocimiento. El pesebre también nos desafía a abrazar la sencillez. Vivimos en un mundo saturado de ruido, de distracciones y de complicaciones. Pero Jesús, el Rey del universo, nació en la sencillez. Él no necesitaba lujos ni adornos para cumplir su misión. Su propósito no estaba en los bienes materiales, ni en la riqueza que el mundo valora tanto. El pesebre, en su pobreza, es una llamada a simplificar nuestras vidas, a enfocarnos en lo que verdaderamente importa.
¿Qué pasaría si dejáramos de lado la carrera constante por acumular más cosas, más dinero, más logros? ¿Qué pasaría si volviéramos a las raíces de nuestra fe y nos enfocáramos en lo esencial? La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Y la verdadera paz no está en las cosas que podemos comprar, sino en la sencillez de un corazón que confía en Dios. Al considerar el pesebre, también debemos reflexionar sobre la acogida. Cuando Jesús nació en Belén, no había lugar para él en la posada. La puerta fue cerrada ante el Salvador, y solo el pesebre quedó disponible. Esto nos recuerda cuántas veces nosotros también cerramos las puertas a Jesús en nuestras vidas. Vivimos en un mundo que, aunque espiritual, muchas veces es indiferente a la verdadera necesidad de un Salvador. Y no solo el mundo en general, sino también nosotros mismos. A veces nos negamos a abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo porque estamos ocupados, distraídos o llenos de orgullo. El pesebre nos invita a hacer un espacio para Jesús, a abrir nuestra vida para recibirlo. A veces, esto significa renunciar a ciertas cosas que nos distraen, otras veces implica cambiar nuestras prioridades. Pero, sobre todo, requiere una actitud de humildad y disposición para permitir que Cristo se haga un lugar en nuestro interior. Este es un acto de fe y confianza. Al abrirnos a Jesús, no estamos solo aceptando un Salvador, sino también a un Maestro que quiere guiarnos en la vida diaria, que quiere enseñarnos a vivir como Él vivió. Y aunque Jesús vino en humildad, Él no vino solo para ser nuestro Salvador, sino también nuestro ejemplo. En el pesebre, encontramos un llamado a vivir como Él, en humildad, simplicidad y servicio. Además de la humildad, la sencillez y la acogida, el pesebre también nos invita a reflexionar sobre la esperanza. Como mencionamos antes, el pesebre se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo de Israel. En medio de su sufrimiento y opresión, ellos esperaban a un Mesías que los liberara. Pero este Mesías vino de una manera inesperada, en la humildad, en la pobreza. Y esa forma humilde de venir al mundo fue una señal de que la verdadera esperanza no depende de lo que el mundo considera grande o poderoso. La esperanza viene de Dios, que obra en lo pequeño, en lo que el mundo desprecia, en lo que parece insignificante. Hoy, nosotros también enfrentamos momentos de dificultad, de incertidumbre y de sufrimiento. Pero el pesebre nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan parecer oscuras, la esperanza sigue viva. Dios no ha abandonado a su pueblo. Él sigue viniendo, sigue naciendo en medio de nuestras vidas. Y, al igual que en el pesebre, Él puede traer luz incluso en los momentos más oscuros. Así que, ¿cómo vivimos esta esperanza hoy? Vivir con esperanza significa confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Significa mirar más allá de las circunstancias visibles y saber que, aunque las cosas puedan parecer complicadas, Dios tiene un plan. Él está en control, y en su tiempo, su propósito se cumplirá. El pesebre es un recordatorio de que la verdadera esperanza no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios. Finalmente, el pesebre nos invita a la acción. Hemos hablado de humildad, sencillez, acogida y esperanza, pero todo esto debe llevarnos a algo más, a vivir nuestra fe de manera práctica. Jesús no vino solo para ser admirado desde lejos. Él vino para ser seguido, para ser vivido. Al igual que los pastores que, al conocer la noticia del nacimiento de Jesús, no se quedaron en sus campos, sino que fueron a ver al Salvador, nosotros también estamos llamados a actuar. El pesebre nos desafía a ser personas de acción, a vivir la fe de manera tangible. Esto puede implicar servir a los demás, cuidar de los necesitados, ser una luz en medio de la oscuridad. Jesús vino al mundo para servir, no para ser servido, y nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo. Vivir la fe no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones concretas que reflejan el amor y la humildad de Cristo. El pesebre, entonces, no es solo un lugar de nacimiento, sino un mensaje para nosotros hoy. Es un recordatorio de cómo debemos vivir, con humildad, sencillez, acogida, esperanza y acción. Jesús vino al mundo en un pesebre, y esa humildad nos desafía a vivir de manera diferente,
a abrazar lo que el mundo considera pequeño y a buscar la gloria en lo que es eterno. Que al contemplar el pesebre en esta temporada, podamos recordar que nuestro Salvador vino para mostrarnos el camino, y que, al seguir su ejemplo, podemos transformar el mundo a través de su amor. Hemos recorrido juntos un largo camino, desentrañando los profundos significados del nacimiento de Jesús en un pesebre. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo un simple pesebre, un humilde lugar de nacimiento, puede ser tan poderoso en su simbolismo y tan profundo en sus lecciones para nuestras vidas. Cada detalle que exploramos, cada reflexión que compartimos, nos ha revelado más sobre el corazón de Dios y su plan para la humanidad. Pero, al llegar al final de nuestro estudio, nos enfrentamos a una pregunta: ¿qué hacemos con todo esto? Es cierto, todo lo que hemos discutido sobre la humildad, la sencillez, la acogida y la esperanza tiene una aplicación práctica en nuestras vidas, pero lo más importante ahora es cómo elegimos vivirlo. El pesebre no solo nos invita a admirar un hecho histórico, nos llama a transformar nuestra vida diaria. Jesús no vino solo a enseñarnos algo sobre el pasado, Él vino para cambiar nuestro presente y futuro. Por tanto, este es el momento de preguntarnos: ¿estamos dispuestos a vivir como Él vivió? ¿Estamos dispuestos a seguir su ejemplo de humildad, sencillez y amor? Ahora, pensemos por un momento en lo que significa vivir con un corazón lleno de humildad. Jesús, el Rey de los cielos, eligió nacer en la pobreza. Eligió la humildad como su primer testimonio ante el mundo. Él no nació en un palacio, rodeado de lujos, sino en un pesebre, en un lugar donde se guardaban los animales. Esta no fue una casualidad. Fue una declaración profética. Si el Rey de Reyes, el Creador del universo, eligió entrar en la historia de esta manera, ¿no deberíamos nosotros también reflexionar sobre la manera en que vivimos? La humildad es el corazón del mensaje de Cristo. Y ser humildes no significa restarnos valor, sino reconocer que no somos autosuficientes, que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios. La humildad nos lleva a reconocer que, al igual que Jesús, estamos llamados a servir a los demás, a vivir sin aferrarnos al orgullo ni al ego, sino con una disposición constante a amar y servir. La sencillez, por su parte, también es un principio fundamental que debemos recordar y aplicar. Vivimos en una sociedad que constantemente nos ofrece más y más. Nos dicen que necesitamos más cosas, más logros, más reconocimiento, para sentir que nuestra vida tiene valor. Pero el pesebre nos desafía a pensar de otra manera. Jesús nació en la sencillez, en lo esencial. No necesitaba lujos ni riquezas, porque lo que Él vino a traer era algo mucho más grande: el amor de Dios. Nos llama a simplificar nuestras vidas, a centrarnos en lo que realmente importa. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Y, como Jesús, nuestra mayor riqueza debe ser nuestra relación con Dios y el amor que compartimos con los demás. Luego tenemos la lección de la acogida. El pesebre, como hemos visto, también representa un lugar de acogida. Cuando Jesús vino al mundo, no fue recibido por todos. Muchos lo rechazaron. La posada estaba cerrada para Él, pero el pesebre, aunque humilde, le dio la bienvenida. Este acto de acoger a Jesús en medio de la pobreza y la humildad nos invita a reflexionar. ¿Estamos abriendo nuestras puertas a Él en nuestras vidas? Jesús no vino para imponerse, sino para ser acogido en el corazón de aquellos que creen. Pero, al igual que en la historia de la Navidad, muchas veces cerramos la puerta de nuestros corazones porque estamos demasiado ocupados o centrados en otras cosas. La Navidad, al igual que la vida misma, es un recordatorio de que siempre tenemos la opción de abrir nuestra vida a Cristo, de hacerle un lugar, de permitirle nacer en nosotros. ¿Estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestro corazón y permitirle que entre en nuestra vida? Y finalmente, la esperanza. La Navidad, simbolizada por el pesebre, es un faro de esperanza. No solo por el hecho de que un Salvador ha nacido, sino porque, a través de su humildad y sencillez, Jesús trae una nueva esperanza para todos nosotros. A menudo, en medio de la oscuridad y las pruebas de la vida,
puede ser difícil ver más allá de las circunstancias que nos rodean. Pero el pesebre nos recuerda que Dios obra incluso en lo más pequeño, en lo más sencillo, en lo aparentemente insignificante. Él puede traer luz a nuestras vidas incluso en los momentos más oscuros. La esperanza cristiana no está en las circunstancias externas, sino en la fidelidad de Dios. Jesús vino a mostrarnos que, aunque el mundo pueda estar en caos, siempre hay esperanza en él. Esa esperanza nos invita a mirar más allá de lo visible, a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En conclusión, el pesebre no es solo un evento histórico, es un mensaje eterno. Cada año, al recordar el nacimiento de Jesús, no solo celebramos su llegada al mundo, sino que también renovamos nuestra llamada a vivir como Él vivió. La Navidad es una oportunidad para regresar al corazón de lo que significa ser un seguidor de Cristo, vivir con humildad, sencillez, acogida y esperanza. Y mientras avanzamos en esta temporada, que cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre cómo hacer un espacio más grande para Jesús en nuestras vidas. Que podamos no solo recordarlo como el niño en el pesebre, sino como el Salvador del mundo, que vino para enseñarnos a vivir y para guiarnos hacia la verdadera paz, la verdadera alegría y la verdadera vida. Que en esta Navidad, el pesebre no sea solo un recuerdo lejano, sino una invitación a vivir de manera radicalmente diferente, con un corazón humilde, dispuesto a recibir la vida y el amor de Dios. Que el mensaje del pesebre resuene en cada uno de nosotros, desafiándonos a vivir con propósito y esperanza, sabiendo que, como Jesús, lo pequeño y lo humilde son los lugares donde la grandeza de Dios se revela más poderosamente. Feliz Navidad, y que la paz de Cristo llene tu vida.